Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Salomón acudió a Gabaón, a ofrecer 1000 holocaustos sobre aquel altar, pues era aún el santuario principal. Aquella noche el Señor se apareció allí, en sueños, a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que deseas que te dé». Salomón respondió: «Has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo David, mi padre, porque caminaba en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Has tenido para con él una grande benevolencia, concediéndole un hijo que había de sentarse en su trono, como sucede en este día. Pues bien, Señor mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues, cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso? Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios: por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, yo obraré según tu palabra. Te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti. Te concedo también aquello que no has pedido, riquezas y glorias mayores, que las que ninguno otro rey mientras vivas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tus decretos. Enséñame, Señor, tus decretos. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus palabras. Enséñame, Señor, tus decretos. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus decretos. En mi corazón escondo tus consignias, así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus decretos. Bendito eres, Señor, enséñame tus decretos. Enséñame, Señor, tus decretos. Mis labios van enumerando todos los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus decretos. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus decretos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos seminaristas, Padre Diácono, el Evangelio de hoy nos muestra una frase que es clave. Andaban como ovejas sin pastor. Y Jesucristo fue y les enseñó con la palabra. ¿Qué significa para nosotros esto en la actualidad? En la circunstancia en la que nos encontramos y en la formación que estamos recibiendo, incluso nosotros que ya pertenecemos al orden. El ministerio del orden es un sacramento como otros sacramentos dentro de la Iglesia Católica.
Y va subiendo en proporción de diácono a sacerdote, de sacerdote a obispo, también va subiendo las responsabilidades. Por ejemplo, el diácono es el que sirve en el altar. El sacerdote ya puede consagrar y también puede confesar, administrar otros sacramentos. Y el obispo puede administrar el sacramento de la confirmación o también ordena. Pero hay algo que tienen los tres en común, que los hace único en su ministerio, que es el don de la palabra, el predicar la palabra. Tanto el diácono como el sacerdote, como el obispo, tienen el derecho y la obligación de predicar el Evangelio, de leer el Evangelio y de actualizarlo al momento en el que vivimos, de hacerlo vivo. Y eso es algo que nosotros vamos a compartir cuando sean ordenados sacerdotes o diácono, como es el caso del padre diácono José, o como es mi caso, sacerdote. Y es muy importante porque la fe entra por el oído. Hoy en día, en el mundo en que vivimos, en la actualidad, caemos en la tentación de decir, porque yo no soy capaz de vivir a este nivel de santidad, porque yo no soy capaz de vivir lo que quiero predicar, pues me callo, porque si no, sería un hipócrita. Y es una tentación que muchos sacerdotes tenemos. Incluso yo, cuando medito el Evangelio, digo, Señor, y hago mi reflexión, digo, qué bello esta reflexión, esto que me quieres enseñar, y ayúdame a vivirlo. Pero porque no me siento capaz de vivirlo todavía y quiero vivirlo, no significa que no pueda compartirlo. Y es una tentación que tienen los sacerdotes. La otra tentación es de no predicar. Si es opcional, entonces yo no predico. Leo el Evangelio y voy y hago la consagración. Y no está bien, porque tenemos que predicar, tenemos que transmitir la fe. Y especialmente en el mundo de hoy, en la cual nadie quiere transmitir la verdad de Dios, del Evangelio, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y es por eso la importancia de poder predicar, de poder prepararse para la predicación, de tener la valentía de decir la verdad con caridad, pero de decir la verdad, y además de eso, de hacerlo en los momentos en los cuales tengamos que hacerlo. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy, vemos cómo los apóstoles fueron enviados por Jesucristo, y fueron enviados por Jesucristo para que enseñaran y para que obraran también el bien, para que hicieran la caridad. Y después de haber regresado, después de haberle contado a Jesucristo lo bien que les había ido, estaban cansados, querían descansar, pero se encontraban las ovejas como si no tuvieran pastor y empezaron a seguirlos. Y Jesucristo les enseña, como nos enseña a nosotros ahora, que nosotros tenemos que estar dispuestos a predicar el Evangelio en cualquier circunstancia que se nos presente. No solamente en el ámbito litúrgico, en la cual se hace durante la predicación de la homilía y la proclamación del Evangelio, sino también cuando hagamos catequesis, cuando tengamos que hacer una escuela de agradecimiento, y en fin, en muchísimas ocasiones en la cual Dios quiere que transmitamos la fe. No solamente la enseñanza desde el punto de vista pedagógico, pero también transmitir la fe para transmitir el mensaje de consolación, el mensaje de esperanza, darle esperanza a esa persona que tenemos al lado nuestra. Y quiere unas palabras para poder llevárselas a casa y poder crecer en su fe. Y por ejemplo, vemos eso muchísimo en el sacramento de la reconciliación, en la cual el sacerdote está obligado a dar un mensaje de esperanza ante la persona que viene arrepentida. Y eso es algo que tenemos que mejorar nosotros hoy en día, los sacerdotes. Tenemos que ser capaces de transmitir la fe, de no callar, porque si no las ovejas van a andar como ovejas sin pastor y van a buscar pastores que no van a ser nosotros, incluso fuera de la iglesia, por ejemplo las sectas. Muchas personas se van a las sectas porque están buscando a ese pastor que las pueda guiar. Así que pidámosle al Señor el día de hoy que nos dé el don de la palabra, que nos ayude a meditar sobre nuestra vocación y a crecer en ella, para que cuando sea el momento podamos anunciar el Evangelio. Y aquellos que nos ven online,
que sean como el leproso, aquel leproso que fue curado por Jesucristo y regresó para darle las gracias. Den las gracias, para que puedan dar las gracias a vuestros pastores que transmiten la fe con fidelidad y también hablan en nombre de Jesucristo. Que así sea.